Damos entonces inicio. Les doy la palabra a doña Rosaura Chinchilla para que inicie con este segmento. Muy buenas tardes, tengan todas las personas aquí presentes. Un gusto compartir con ustedes y con las personas que también nos siguen a través de otros medios esta actividad. En el caso costarricense, quisiera iniciar diciendo que el tema del control de convencionalidad ha tenido avances, pero más retrocesos de la cuenta. Y el primero de ellos tuvo que ver con que Costa Rica no había ratificado la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Si bien este es un tratado de 1969, no fue sino hasta en los años 90, 94 aproximadamente que Costa Rica lo ratifica. Y esta es la base jurídica sobre la cual se asienta fundamentalmente el tema de la obligatoriedad de los tratados a nivel internacional y de los órganos que contemplan, como en el caso de la Convención Americana para la Corte Interamericana, la obligatoriedad de los pronunciamientos. Entonces, no es sino hasta 1994 que se ratifica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que se permite, por lo menos teóricamente, implementar lo que después va a ser el control de convencionalidad. Pero hay que hacer también una referencia que a mí me gusta destacar en este tipo de actividades, y es que si ustedes escucharon con la presentación del señor González al inicio, el control difuso de convencionalidad en América Latina se empieza a ubicar temporalmente a partir de los años 2000, 2012, en ese lapso, con los diferentes votos que vamos a ver. Sin embargo, Costa Rica se adelantó en mucho a eso que posteriormente se va a denominar, ya con nombres y apellidos, control difuso de convencionalidad. Y lo hizo a través de una mujer jueza, ya fallecida, la jueza Janet Sánchez Castillo. Doña Janet era una jueza penal en San José y es una de las primeras personas de las que se tiene noticia que aplica directamente un tratado para desaplicar o para incorporar un instituto al derecho interno. Y lo hizo en un caso que luego iba a tener grandes repercusiones para el país, que era el asunto de la colegiatura obligatoria de los periodistas. Había un periodista ligado a un periódico que se llamaba el Tico Times, que no estaba colegiado y al que se le sigue un proceso penal por ejercicio ilegal de la profesión. Y esta jueza, utilizando la Convención Americana de Derechos Humanos, dice sí, en ese entonces estaba la exigencia de que para poder hacer entrevistas o manifestaciones en periódicos se tenía que estar colegiado, y si no, se incurría en el delito indicado. Y ella dice, sí, efectivamente, es una conducta típica, pero está justificada a través de la libertad de expresión establecida en la Convención Americana. El voto de doña Janet Sánchez le genera, como muy probablemente genera todo el tema del control de convencionalidad hasta hoy, y si no que lo digan algunos compañeros jueces en materia de familia, un enorme tropiezo a nivel interno. Porque lo primero que ocurre es que en ese entonces los asuntos iban directamente a la sala tercera. La sala tercera revoca la sentencia de doña Janet, le pega una regañada soberbia por aplicar la Convención Americana. En ese entonces, para tener en contexto, se partía de que existía lo que antes se denominaba el dualismo jurídico, es decir, el sistema interno estaba totalmente divorciado del derecho internacional. Eran dos órdenes, dos mundos
divididos que no tenían relación. Posteriormente pasamos a una etapa que es la del monismo jurídico, donde el derecho interno se subordina al derecho internacional y por eso se logra la aplicación de los tratados de derechos humanos. Bueno, en ese entonces estaba vigente el tema del dualismo jurídico. Se consideraba que lo más alto en un sistema jurídico eran las constituciones, y aplicar un tratado era simple y sencillamente dejar sin efecto lo que en ese entonces predominaba. Le pegan una regañada, le revocan la sentencia y condenan por ejercicio ilegal al periodista. Esto generó precisamente uno de los primeros asuntos en la Corte Interamericana, que fue la opinión consultiva, me parece que la 14, bueno, de enero de 1983, en donde el periodista lleva, primero plantea algunas denuncias internacionales, y el Estado costarricense, creyendo que va a ganar el tema en la Corte, consulta si esa colegiatura obligatoria era conforme a la convención, y posteriormente se les indica o se nos indica a Costa Rica que no. Eso modifica en buena parte el sistema y después se iría a modificar muchísimo más. Pero quiero, por temas de justicia histórica, hacer referencia a que mucho antes de que se hablara de control de convencionalidad con ese nombre, mucho antes de que se desarrollara, ya una jueza costarricense lo estaba aplicando. Y por supuesto que es con los votos tradicionales que se nos indicaron acá, en los casos de Almonacid Arellano y otros, donde se empieza a consolidar esta idea fundamental de que los estados, si suscriben voluntariamente un tratado, deben aplicarlo. Y dentro de esos tratados están los órganos encargados de su cumplimiento, que en el caso de la Convención Americana se trata de la Corte Interamericana. Yo suelo mencionar en este tema el hecho, o parangonarlo al tema del matrimonio o las relaciones de pareja. Yo tengo libertad para casarme o no casarme, pero si decido casarme, tengo que cumplir las obligaciones derivadas del vínculo. Igual ocurre en los estados. Los estados tienen la libertad, en el ejercicio de su soberanía, de suscribir y ratificar tratados internacionales. Pero si deciden suscribirlos y ratificarlos, deben cumplirlos y no simplemente hacer lo que durante muchísimo tiempo hizo el país, que era suscribirlos para efectos de derecho internacional o de imagen internacional, pero no para efectos de cumplimiento interno. Y ya específicamente a nivel de derecho nacional, la vigencia de la Sala Constitucional desde 1989 empieza a introducir una serie de parámetros importantísimos. Recordemos que uno de los primeros integrantes de esa original Sala Constitucional había sido magistrado presidente de esta Corte Interamericana. Y eso sumado, el doctor Urquiza Escalante, y eso sumado al hecho de que Costa Rica había suscrito o había establecido la sede de la Corte a través de un convenio ley en donde se habla de la aplicación de la jurisprudencia, permiten hacer de forma muchísimo más fácil este tema de la aplicación del control de convencionalidad. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil. Constantemente en los tribunales, cuando se empezó a hablar de este tema, en primer lugar observaban raro a quienes lo mencionábamos, y en segundo lugar, cuando osábamos aplicarlo, en algunos casos, el juez de familia, por ejemplo, en el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, terminó siendo denunciado y pretendían aplicarle una medida disciplinaria. Esto denota una pugna interna entre el poder interno y el derecho internacional de los derechos humanos.
En materia penal, que es lo que nos convoca acá, tenemos múltiples aristas en las cuales este control de convencionalidad debe ser aplicado. En algunas notas se ha hecho muchísimo más incidencia. Por ejemplo, en materia de prisión preventiva, hay personas como Jeffrey Mora y múltiples tesis en diferentes universidades que han tratado, bueno, iniciando para justicia histórica también por las menciones de don Javier Llobet, que han indicado cómo la referencia que contiene nuestro Código Procesal Penal, que fue declarada constitucional por la Sala Constitucional al peligro de reiteración, es inconvencional, porque la Corte Interamericana solo posibilita la prisión preventiva por causales procesales, y causales procesales son el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, más no el peligro de reiteración. Sobre el tema de la prisión preventiva existen múltiples pronunciamientos, y aunque nuestro Tribunal Constitucional mantiene la tesis tradicional, ya se empiezan a visualizar, por lo menos en algunos tribunales, la aplicación de aquellas causales y dejar sin efecto el tema de la reiteración, aun cuando a través de la política del Ministerio Público se sigue utilizando esta como una causal para solicitar la prisión preventiva. Pero también tenemos múltiples votos que ya se empiezan a mencionar precisamente por los temas de la capacitación en las universidades, en el colegio profesional, etcétera, sobre aspectos de derecho procesal y de derecho penal sustantivo. En derecho penal sustantivo, por ejemplo, temas relacionados con el principio de culpabilidad. La Corte ha dicho en diferentes pronunciamientos que si bien hay posibilidades de que cada estado juzgue de forma diferente, ese juzgamiento debe basarse en la culpabilidad. Y esto es la base, por ejemplo, para dejar sin efecto votos de la Sala Constitucional que posibilitan aumentar la pena, por ejemplo, por temas relacionados con la existencia de juzgamientos, pero también temas relacionados con, para nuestra región latinoamericana, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa de personas, el eliminar la jurisdicción militar, que para nosotros puede no ser importante, pero es o ha sido esencial en toda América Latina, el eliminar las leyes de amnistía que se han dado en todas las dictaduras, tanto del Cono Sur como de Centroamérica, el posibilitar con el uso de otros instrumentos todo lo relacionado a la cosa juzgada fraudulenta, leyes o criterios relacionados con leyes alusivas a la pena de muerte, para mencionar solo algunos, pero también en materia del sistema penal juvenil. Solemos pensar, cuando hablamos del sistema penal, únicamente en materia de adultos y dejamos de lado a las personas menores de edad. Bueno, la Corte Interamericana, a través de su jurisprudencia, ha tenido una prolífica mención a casos relacionados con la niñez y con la niñez en conflicto con la ley penal, exigiendo, por ejemplo, algo tan elemental como el derecho de las personas menores de edad de ser escuchadas en cualquier proceso que se les siga. El tema de las garantías procesales aún para las personas menores de edad, el tema de las garantías relacionadas con la detención, y para Argentina relacionadas con lo que se conocía como la cadena perpetua a personas menores de edad. Y también, que es en lo que quisiera dedicar un poquito de los minutos que me quedan, temas relacionados con la mujer o las mujeres y los derechos penales en materia de juzgamiento de la violencia contra las mujeres. La Corte ha sido enfática en señalar la necesidad
de que se generen protocolos para la desaparición de las mujeres, protocolos que en el caso costarricense tienen, si acaso, 2 años, me parece, uno y otro recientemente publicado, porque tradicionalmente se consideró que en el caso de las desapariciones de mujeres, probablemente se habían ido de fiesta, de paseo con el novio, etcétera, y ese era el criterio androcéntrico imperante. No se investigaba, y cuando se investigaban los casos aparecían las mujeres muertas sin posibilidades de reconstruir lo sucedido. Y en casos como el de González y otras, conocido como campo algodonero, se obliga a los estados a modificar todas las prácticas de investigación y de vigilancia de la cadena de custodia de la evidencia, que resulta esencial para este tipo de delitos. Pero también relacionados con los estereotipos en la construcción de las sentencias, que en materia penal sabemos que son muy fuertes, lo mismo que en materia de familia. La Corte constantemente ha descendido al análisis tanto de los estereotipos en las leyes penales como de la jurisprudencia, para obligar a los estados a que los juzgamientos sean sin este tipo de referencias. A través del control de convencionalidad se ha posibilitado modificar todas las áreas del derecho que inciden en la construcción del derecho penal. Temas relacionados con institutos de derecho de familia, temas relacionados con institutos de derecho civil, como por ejemplo la propiedad y el tema de la posesión en materia de las poblaciones indígenas, cambian totalmente, incorporando esta herramienta de trabajo que en consecuencia nos obliga a todos en nuestros pronunciamientos. Pero también, y ya con esto finalizo, no quiero perder de vista que al margen de los diferentes criterios que siga la Corte, también o existe una línea crítica en diferentes partes de nuestra América Latina relacionada con el activismo judicial que puede haber tenido la Corte. La falta de precisión, cuando se habla de que algunas garantías hay que tamizarlas cuando se está frente a graves violaciones a derechos humanos, sin definir que son graves violaciones a derechos humanos. En otros pronunciamientos se habla de violaciones a derechos humanos, o en otros a gravísimas violaciones. Y el uso de estos conceptos jurídicos indeterminados, que a su vez deja de lado garantías como la cosa juzgada y otras, ha generado importantes críticas en algún sector. Otra de las críticas que se le ha dado, que a mí me parece más bien algo valioso a este control de convencionalidad, es la forma en que se ha extendido el tema de las reparaciones. Y esto más bien es un plus en el caso de la Corte Interamericana y su jurisprudencia a nivel mundial, porque se trata de aplicar estos pronunciamientos no solo con el fin de solucionar la situación concreta, sino de modificar temas estructurales y generar temas de educación jurídica general. En síntesis, si queremos hoy por hoy hacer un estudio adecuado de las fuentes del derecho, tenemos que empezar necesariamente, ya no ubicarnos ni en el monismo ni en el dualismo. Ahora estamos frente a un pluralismo jurídico gracias a pronunciamientos de la Corte, que nos obliga a tomar en cuenta también los sistemas jurídicos de juzgamiento de los pueblos originarios y tomar todos esos aportes, que los hay en demasía, para evidenciarlos en los casos concretos. Cada operador jurídico, sea en posición de juez, de fiscal, de defensa, tiene en la
múltiple jurisprudencia de la Corte Interamericana un bagaje riquísimo para hacer aplicable toda la doctrina internacional de los derechos humanos con el fin de hacer avanzar precisamente a nuestras sociedades en el cumplimiento y en el respeto de la dignidad humana. Muchas gracias, doña Rosaura.